El texto bíblico de hoy es Marcos capítulo 8, versículos del 14 al 21. Jesús dice a los apóstoles: cuidado con el fermento de Herodes y de los fariseos. Ellos lo interpretan de una manera equivocada, como si Jesús se refiriese al fermento del pan, cuando en realidad se refería al mal ejemplo de los fariseos y de Herodes. Y ellos comentan entre sí: lo dice porque no hemos traído pan. Y Jesús, que se da cuenta de que no le han entendido, les explica que no se refiere a eso, porque si fuese que faltase el pan, solo había que recordar que él había multiplicado 7 panes para 5.000 personas. Vamos a analizar a través de este texto las maneras como se puede entender las palabras de Jesús, la Biblia, la Sagrada Escritura. Por una parte vemos la interpretación que hacen los apóstoles, que es una interpretación muy al pie de la letra y que no refleja lo que Jesús quería decir. Pero también Jesús advierte sobre ese mal fermento, que podríamos decir que se refiere a la mala manera de interpretar sus palabras de los fariseos, que también sería otro modo equivocado de entender la palabra. O sea, se puede entender la palabra de una manera equivocada por entenderla al pie de la letra o por creer que la entiendes tan bien que no permites que la luz del Espíritu te ilumine. No entender la palabra de Dios bien lleva consigo consecuencias para nuestra vida. Por ejemplo, si la entendemos al pie de la letra, como los apóstoles la entendieron, pues muchas expresiones de la Biblia no las vamos a entender, porque fueron dichas por Jesús de una manera metafórica, simbólica, según el lenguaje de la época. Y Jesús, cuando hablaba así, quería transmitirnos una enseñanza mucho más profunda. Él decía que era la puerta, que era la luz, que era el camino, que era el pan, y evidentemente no se refería solo a cosas materiales, sino a cosas espirituales. Por tanto, para interpretar bien las palabras de Jesús, necesitamos darles el sentido que Él realmente les daba. Para eso necesitamos aprender un poco el contexto en el cual se escribió la Biblia, por lo menos lo básico, para no interpretar de manera equivocada el mensaje de Jesús. Pero se puede pecar por exceso. Esto sería por defecto, y el exceso es como lo interpretaban los fariseos y los escribas. Ellos interpretaban la palabra de Dios, lo que Jesús les decía, de una manera autosuficiente, creyendo que ellos lo sabían ya todo. Esta es una manera también peligrosa de interpretar las palabras de Jesús, porque nos podemos volver un poco dogmáticos, autoritarios, fanáticos, creyendo que nosotros tenemos la verdad, que los demás están equivocados, y no es así. La interpretación de la palabra de Dios, quien nos la enseña es el Espíritu. Si solamente confiamos en nuestra inteligencia, en que hemos estudiado, en que sabemos teología, podemos caer en un fanatismo, en un dogmatismo y en el orgullo, como les pasó a los fariseos. ¿Cuál sería entonces el modo adecuado de entender la palabra de Dios? Sería dejarnos llevar por el Espíritu. Conociendo lo básico del contexto en el cual fueron escritas las palabras de la Biblia, no quedarnos como los fariseos solamente en una interpretación intelectual, sino dejar que el Espíritu que habita dentro de nosotros las interprete.
Entonces la palabra de Dios siempre se convierte en algo sorprendente, nuevo. Yo la he leído muchas veces, pero cuando la leo con esta actitud abierta, la interpreto y la entiendo de una manera nueva, también de acuerdo con mi crecimiento espiritual. En la medida en que yo voy creciendo espiritualmente, la palabra de Dios se va manifestando para mí de una manera cada vez más profunda, verdadera, y me va transformando. Este sería el criterio para ver si yo realmente acojo bien la palabra de Dios. Ella me va transformando, porque puedo convertir la palabra de Dios en un instrumento para enseñar a los demás o incluso para llevar la razón, pero el verdadero objetivo de la palabra de Dios es que me transforme a mí. Si la palabra de Dios te transforma, es porque estás realmente abierto a ella, abierto al Espíritu, y ella siempre te va a sorprender y te va a ayudar a ser mejor persona. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.